Hola, muchas gracias por conectarse a Suecia Socio Sostenible, la programación del país invitado de honor a la FILBO 2021. Recuerden que pueden visitar nuestro pabellón virtual de Suecia, en donde encontrarán este y todos los contenidos. También pueden seguir esta conversación con el numeral Suecia Socio Sostenible. Por más de 20 años, Suecia ha venido apoyando la construcción de paz en Colombia a través de la cooperación en diferentes temas como derechos humanos, igualdad de género, medio ambiente, justicia transicional, entre otros. En esta oportunidad presentaremos junto con nuestros aliados de Fondo Acción el proyecto Suecia y Colombia, Socios para la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad, un proyecto de conservación en áreas protegidas regionales del Pacífico colombiano. Bienvenidos. Gracias. Estaba, como siempre, hablando en silencio. Perdón. Quiero darles las bienvenidas a todos en esta tarde de hoy a nuestro espacio Suecia y Colombia, Socios para la Conservación de la Biodiversidad y su Uso Sostenible. Agradecemos a Suecia y a su embajada en Colombia por invitarnos a conversar en este espacio en el marco de la Feria del Libro Bogotá. Yo soy Elizabeth Valenzuela, directora técnica del Fondo Acción, un fondo privado que desde hace más de 20 años invierte de manera sostenible en la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas, el desarrollo sostenible y la protección de la niñez. Nosotros en este espacio de hoy queremos conversar sobre la Minga, una iniciativa que desde el 2018 viene promoviendo la conservación de 3 áreas protegidas en el Pacífico colombiano de la mano de las comunidades locales que allí habitan, en 3 territorios afrocolombianos. Suecia, también desde hace 20 años, apoya la construcción de paz en nuestro país, con programas desde la cooperación en desarrollo de derechos humanos, medio ambiente, igualdad de género, y es por esto que se suma a la Minga, buscando que las inversiones que en este programa se realizan tengan el mayor impacto posible en la vida de las comunidades y en la gestión y conservación de la biodiversidad de los territorios. En la tarde de hoy nos acompaña Jair André Cuenumo Escuera, a quien tuve el gusto y privilegio de conocer en el 2016, en un proceso de creación de nuevos relatos en los que le apostamos a la literatura y al relato como una estrategia para la conservación del bosque. Jair, bienvenido y te doy la palabra para que te puedas presentar. Hola Eli, muchas gracias por la invitación. Buenos días a quienes nos acompañan. Gracias al Fondo Acción también y a la Embajada de Suecia por este evento que nos permite conocer y compartir acerca de lo que en territorio se hace, de las narrativas que construimos alrededor de la protección de este lugar que es de donde enunciamos nuestra existencia. Así que bueno, para mí será un gusto ser parte de esta conversación y esperemos que la gente tenga preguntas y comentarios al final de la misma, que eso siempre es muy bueno e importante. Sí, es un gusto verte y tenerte a ti hoy en este espacio. Y la idea es justamente conversar sobre el Pacífico, sobre lo que hacemos, lo que entendemos, lo que conocemos y las distintas formas de verlo, sentirlo, caminarlo y cuidarlo. Por ello no solo estaremos los dos, sino que tenemos algunas voces que desde el territorio nos van a contar qué se hace en la Minga, qué se hace en la práctica, en lo colectivo, en lo comunitario, en los proyectos que se vienen financiando desde los últimos 3 años. La Minga, y cuando hablo de estas 2 palabras, lo que nos lleva a pensar es en esa práctica ancestral de un esfuerzo colectivo convocado por un objetivo común, en el que lo comunitario prima sobre lo individual y en el que además todas las acciones cuentan. Es por eso que la Minga lo que reúne es las ideas de la gente y lo que busca es un camino para que esas ideas se vuelvan acciones concretas. ¿Cómo? A través de convocatorias que operamos con Conservación Internacional, nuestro aliado en el programa, para que esos proyectos comunitarios materialicen los objetivos de manejo de las 3 áreas protegidas. Son 3 territorios muy valiosos para la biodiversidad en el Pacífico, para la vida, la subsistencia y el bienestar de las comunidades locales, pero también para todo el país y el planeta sin duda. Por eso, quiero que con el siguiente video puedan ustedes conocer un poco más de lo que hacemos, por qué lo hacemos y dónde lo hacemos.
nosotros escuchamos para poder conservar, porque necesitamos reconocer cuáles son las ideas que pueden lograr los objetivos de manejo de las áreas protegidas. En esto se fundamentan las convocatorias, en un plan que se construye con las autoridades ambientales regionales y las comunidades locales y que termina teniendo vida a través de las convocatorias, el llamado a propuestas de las organizaciones locales que luego se ejecutan en el territorio. Esa es una forma, por supuesto, de conservar, que se basa en conocer. En el caso del relato, con Yair, quisiera preguntarte, ¿cómo ves tú que el relato también ayuda a conservar el territorio? Bueno, me parece que es importante entender que el territorio como tal es, digamos, el lugar donde se existe, el lugar donde es posible concebirse como comunidad, como personas. Por eso no es tierra, por eso siempre se insiste en la noción de territorio, de territorialidad, de protección de ese lugar donde es posible existir. Entonces, desde el relato, desde mi oficio, que es el de la creación e investigación literaria, lo que yo puedo proponer, lo que yo creo que es una manera de entender es que las lecturas que yo hago del territorio reflejen en aquello que yo he escrito la noción de territorialidad. Que yo no escriba sobre tierra que se vende, sobre lotes, sino que yo escriba sobre comunidades que dentro de ese lugar se sienten existentes, que tienen prácticas antiquísimas, ancestrales, que son formas de cuidarlo, de protegerlo, de sacar los recursos, pero también de cuidarlos. Por eso es importante que la Minga, que como concepto y como idea está relacionada desde hace mucho tiempo con las comunidades amerindias y posteriormente con los pueblos indígenas, también invita, en este caso, a comunidades afro, a comunidades diversas por otras formas de narrar, porque son voces emergentes que dentro de una idea se convocan, se invitan, se reúnen a participar de esto, que es el lugar de todos, porque en definitiva el territorio termina siendo el lugar de todos y de todas, donde nos sentimos parte, y lo que yo digo es, escribamos, narremos, contemos, pero leamos también el territorio. Sí, sin lugar a duda. Leerlo, recorrerlo y contarlo y escribirlo. Y justamente eso que te quería preguntar. En el relato de Renacimientos que tú escribiste en la colección del Maletín de Relatos Pacíficos, nos hablas de una situación en particular y en especial de una mujer. Quisiera preguntarte un poco más sobre ella. Bueno, esa voz que es efectivamente se concibe desde el género en términos de lo femenino, es una voz que yo, digamos que construyo desde la necesidad de revelar las violencias a través de las cuales las mujeres en el Pacífico colombiano día a día se terminan por construir y deconstruir. O sea, violencias que están atravesadas en el devenir de sus días y cómo tienen que enfrentar todas estas series de violencias y además llenarse como de una suerte de capa de heroínas para proteger sus lugares. Entonces esta voz que narra es una heroína, es una mujer que se transforma en su territorio, es una mujer que a través de la ficción, por supuesto, y de las nociones de la religiosidad de origen bantú, yoruba, se transforma en todas las manifestaciones de la naturaleza y protege, cuida, recoge el aceite que los invasores han depositado en sus mares, advierte a las gentes de que no se puede abusar del territorio, que no se puede extraer más de lo que se requiere. Es como una suerte de voz de la naturaleza, del medio ambiente, dialogando con las personas que existen en él y diciéndole, yo hago parte de lo que ustedes son, ustedes y mí no pueden ser, cuídenme, protéjanme, no me permitan fenecer. Sí, creo que justamente has tocado uno de los puntos que me interesa para llevarnos a pensar de nuevo en la Minga. Y es esa voz de las mujeres o de las heroínas o de aquellas que reconocen, conocen y cuidan también y que con preguntas sobre lo que está pasando en el territorio plantean algunas respuestas. Una de ellas es María Paz, una mujer que desde la comunidad de Mangaña, en el municipio de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca, trabaja con otras mujeres en una práctica ancestral, como también lo señalabas, para la recolección de la piangua. Una práctica que estuvo amenazada o incluso todavía está bajo amenaza por la sobreextracción, pero que requiere unas formas distintas de manejarlo, de sacarla, basadas, por supuesto, en el conocimiento del territorio y los conocimientos y saberes ancestrales. Entonces, con ustedes aquí sigue María Paz. Soy María Paz. Represento a la Fundación de Mujeres Vigías de la Piangua,
Fubipia, la cual se encuentra ubicada en el Consejo Comunitario La Plata, Bahía Málaga, Comunidad de Mangaña, en Buenaventura, Valle del Cauca, Colombia. La piangua es un bivalvo porque está en medio de dos valvas. Este bivalvo es muy importante, es fundamental en la economía, en la seguridad alimentaria de las familias en Bahía Málaga, principalmente en Mangaña, que es una comunidad netamente piangüera. La piangua habita en la raíz de los mangles. Ahí la importancia de que Fubipia, la comunidad, todo el Consejo Comunitario viene trabajando a favor de la protección y conservación de los bosques de manglar en Bahía Málaga. La necesidad de crear, de organizar un grupo de mujeres piangüeras en Bahía Málaga, principalmente en la comunidad de Mangaña, nace a partir de la necesidad de ser gestoras de su propio desarrollo, de ser gestoras de sus propios modos de vida, a partir de la conservación y protección del recurso que es fuente de su economía. La piangua comenzó a tener una gran disminución. Las señoras recolectoras de piangua ya iban al manglar y casi no encontraban el recurso. Fue así como tocó que entre todas comenzáramos a pensarnos qué hacer. Comenzamos a pensar y a implementar acciones de conservación de tal forma que el recurso comenzara a restablecerse. Acciones de conservación como la primordial, recolectar la talla permitida, que es de 5 centímetros en adelante, porque anteriormente la venían recolectando muy chica, a no dejar basuras en el manglar, a no pianguar en las quiebras, solo en las pujas, a no talar el bosque de manglar, a no arrancar la raíz del mangle, porque es esa la casa de la piangua. Así es que todas estas cosas nos llevaron a organizarnos, a constituirnos como una organización de mujeres piangüeras protectoras de los manglares y de los recursos asociados a ellos. Resalto en la mujer piangüera del Consejo Comunitario La Plata, Bahía Málaga, principalmente la mujer piangüera de Mangaña, esas ganas de salir adelante, esas ganas, ese deseo, esa voluntad por cuidar, por proteger, por mantener un ambiente limpio, un ambiente sano y saludable, esas ganas de mejorar cada vez más, de que sus hijos sean mejores, tengan una mejor calidad de vida. Y así como las mujeres salen a pianguar, los hombres van a pescar. Son ambas jornadas intensas, largas durante el día y cada vez más difíciles y extenuantes, porque ya no solamente requieren más tiempo por parte de hombres y mujeres que se dedican de manera ancestral a estas dos actividades, sino que se requiere ir más lejos o sacar más profundo el pescado o meterse en zonas no exploradas antes dentro de los manglares para sacar la piangua. Y esto es lo que nos pone en la mesa para la discusión, es el tema de la abundancia y la escasez. De pronto de pensar y reconocer, por fin, que la naturaleza no es ilimitada y que los recursos son finitos, aunque no veamos quizás los límites. Y de hecho también Jair nos habla en Renacimientos. Y es por eso que en uno de los fragmentos que tenemos ahora y que quisiera compartir con ustedes, vamos a explorar qué dice nuestra protagonista sobre lo que está ocurriendo cuando ya las cosas empiezan a cambiar. Pese a ello, sus advertencias no cesaron. Las personas querían cada vez más y cuidaban menos lo que les rodeaba. No bastaba con pescar lo suficiente, sino que era necesario que sobrara un poco. Después no servían un par de butacos, pues había que tener madera en casa aunque se pudriera. Ella se asomó a la puerta de su casa una vez y les gritó: Están abusando de la madre tierra. No corten más de lo que necesiten. No pesquen más de lo que necesiten. No cacen más de lo que necesiten. Jair, en este caso, ¿de qué se trata esta voz? ¿Qué es lo que está quejando o reclamando o diciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Pues mira que María Paz nos decía que lo que
tiene que ver con la minga en el territorio de ella. Digamos que nace por la necesidad de que entre ellas mismas, como colectivo, como mujeres, se unan para gestionar sus maneras de vida, sus modos de desarrollo y de protección. Ella habla de eso. Y de lo que habla esta voz en este caso es de la necesidad de entender que el recurso es limitado. Cuando hemos crecido y nacido en un ambiente tan paradisíaco como el que nos muestras en tu background, uno cree, tiende a pensar que eso nunca va a acabarse, que eso siempre va a estar allí, verde, lleno de vida, pero la explotación de forma inescrupulosa, excesiva, abusiva, va agotando ese recurso. Lo que este espíritu que yo decía en principio, esta voz que narra, está clamando es por la necesidad de que se entienda que el recurso se termina, que no es necesario llevar para guardar, porque de pronto tengo que tener más en casa. Lleva lo que necesitas, utiliza lo que necesitas. Por ejemplo, ella hablaba de la necesidad de que haya unas prácticas que respeten los procesos de existencia propia de la piangua. O sea, hay que dejarla crecer. No puedes acabarla de raíz porque no va a seguir su vida, no va a seguir su curso. Entonces, en esta parte del relato de lo que está hablando de ella, lo que estoy, digamos, intentando decir es, la naturaleza nos está hablando desde muchas maneras, de muchas formas. Eso que llamamos fenómenos naturales son respuestas a la manera como la naturaleza se expresa. No es un fenómeno que lleve tanto tiempo expresándose y llamando la atención y diciéndonos, hey, hey, es suficiente, hay que cambiar la manera de hacerlo, de relacionarnos con el recurso. Y justamente en este fragmento lo que intento es recrear un poco ese diálogo entre la naturaleza y nosotros como personas que habitamos este mundo. Sí, pero justamente yo creo que esa voz que señalas también que nos lleva a tomar otras conscientes y cambiar nuestros ocurrir ya también hace varias décadas en distintas regiones del país y del Pacífico. Y aquí en esta oportunidad, entonces, uno de los pescadores de una asociación local, también en el municipio de Buenaventura, que se llama Carlos Andrés Hinojosa, nos cuesta justamente cuál es la apuesta que tienen ellos para hacer una pesca responsable. Buenas, mi nombre es Carlos Andrés Hinojosa Romero, soy el presidente de la Asociación de Pescadores Tradicionales de Valle Málaga Lorestero, organización que pertenece al Consejo Comunitario de La Plata de Valle Málaga, está ubicada en la zona rural al norte del distrito de Buenaventura. Aprendí a pescar desde los 5 años, estoy pescando, haciendo la actividad de pesca tradicional, pilares en la pesca tradicional fueron mis tíos, junto con mi abuela, porque ellos fueron los que me impulsaron pues en esta actividad, con la cual yo he recibido mucha satisfacción, me he arraigado más al territorio y de una u otra forma pues se lo he ido también enseñando a mis hijos. Salir a pescar era algo muy divertido, es como un juego. Cuando uno está niño y dice vamos a pescar, todo el mundo, bueno, tenemos que prepararnos el día anterior, buscar todos los elementos necesarios para ir a hacer la actividad, preparar todo lo que es la lancha, el canalete, el achicador, las herramientas de pesca, saber a qué sitio vamos a ir, con qué arte vamos a ir, era muy divertido. Nos ha tocado reinventarlo en el tema del cambio de la modalidad de pesca. Hoy en día, por todo el tema del cambio climático y digamos la introducción de muchas artes que han sido muy lesivas, como el caso de la dinamita, y pues esta modalidad ha venido cambiando. Ya no se capturan unas especies que se capturaban antes, y esto ha afectado significativamente tanto la seguridad alimentaria como la economía, digamos, de pescadores. Entonces ha cambiado significativamente, nos ha tocado reinventarnos, nos ha tocado hacer descansos, ir a salir a pescar a sitios donde antes no pescábamos, y digamos que ha afectado significativamente el proceso, pero ahí estamos avanzando fuertemente en ver cómo recuperamos nuestros sitios de pesca esenciales que permitan pues de que muchas especies que ya no están vueltas, y eso permita pues seguir creciendo en esa actividad económica que tenemos en Valle Málaga. Pues ya no es tan divertido, ya no es tan
digamos, tan lleno de carisma, pues salir como lo hacíamos antes, porque sabemos de que pues, el esfuerzo tiene que ser mucho y ya no se captura la misma cantidad. Entonces eso nos ha permitido de que nos preocupemos un poco y que tengamos que alternar nuestras actividades en el territorio. Los beneficios que podemos tener en el área protegida pues son muchos, ya que uno de los objetivos de conservación del Parque Urabamba de Yamarra establece que las comunidades tendrán relación en el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Es decir, que eso va a permitir que foráneos no vengan a sacarse nuestros recursos, permitiendo que las comunidades internas los podamos organizar y podemos hacer el desarrollo de nuestra pesca artesanal en nuestra área protegida sin tener que salir. Cosas como esas van a lograr también abrir canales de comercialización justa en la medida en que nosotros como pescadores estemos ordenados, organizados, pues para que nuestra actividad productiva sea más rentable cada día más. Como Carlos Andrés, 200 pescadores artesanales se han beneficiado de la minga y de Suecia con su apoyo para lograr que la pesca artesanal realmente responda a las necesidades de conservación del recurso, que deje sacar comida hoy, pero que cuide también el recurso para el futuro, que alimente a las comunidades locales, que genere oportunidades de comercialización hacia mercados también dentro de la región, generando también igual comercializar en mercados más lejos. Por supuesto, esta vez de oportunidades económicas que tienen el sello de ser sostenibles, que cuidan a la gente, que cuidan el conocimiento, que cuidan las prácticas y que cuidan sin duda este ecosistema valioso y significativo donde se desarrollan las poblaciones. Otro de los problemas que nos aquejan la minga y que también Jair mencionas en Renacimientos está asociado a la contaminación o a la sobreabundancia de residuos que no tienen ningún aprovechamiento, que lo que ocurre es que se acumulan en las costas, en los fondos, en los ecosistemas de manglar, en las playas, en los esteros, y que no solamente son producto del consumo local, es decir, productos que se desechan en las comunidades propiamente, sino que algunos son traídos por los visitantes o los turistas y dejados allí en canecas o dejados en cualquier lugar, pero peor aún, hay muchos otros que vienen arrastrados por las corrientes marinas y las mareas. Incluso vienen de otros países o han permanecido durante décadas mostrándonos que residuos como el plástico no tienen una vida, digamos, finita como la estamos viendo nosotros en términos de su descomposición y reintegración a la naturaleza, sino que por el contrario pueden permanecer cientos de años, incluso no sabemos cuántos, y por ello necesitamos repensarlos, necesitamos pensar cómo lo que hoy llamamos residuos puede ser parte nuevamente de los círculos de producción, volviendo a cerrar el ciclo y disminuyendo quizás también lo que nosotros extraemos directamente de la naturaleza. Entonces, cuéntame también en Renacimientos, ¿cómo lo ves? ¿Qué es lo que pasa en esas playas? ¿Qué es lo que se está acumulando más allá de arena y mar o pesca? Mira, el Renacimientos como cuento, como producto, surge del el Diplomado en Escritura Creativa en el Pacífico que se hizo entre el Fondo Acción, la organización Fondo Acción, y el Instituto Cario y Cuervo. En ese diplomado, varias personas que participamos en él estuvimos viajando en los 4 departamentos que, digamos, componen el Pacífico colombiano: Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca, en sus zonas pacíficas marítimas. Y una de las experiencias más, digamos, significativas que yo tuve en esos viajes y que en definitiva se revela de alguna forma en lo que escribí luego, es que yo nací en Manuela Beltrán, el distrito de Agua Blanca en Cali. Es decir, mis bases, mis principios, mis nociones de mundo están asociadas con el asfalto, con la ciudad, con urbanístico, con lo que yo denomino afrourbanita. Al estar allá, sentí las diferencias que no son, digamos, una razón para distanciarnos, sino muy por el contrario, para construir desde eso que somos y eso otro que son los demás, desde las diferencias, construir de las diferencias. Entonces, allá, lo que pude concebir y pude aprender y pude leer y pude observar es que siempre que los de afuera llegan y llegamos, lo hacen pensando que su tránsito por ese lugar es temporal y que como tal no reviste unas responsabilidades con el territorio. Entonces llegamos a pasarla bien y con nosotros llevamos todo aquello que necesitamos para pasarla bien,
pero los desechos que produce ese pasarla bien nuestro se quedan en ese territorio y nosotros nos vamos. Entonces, lo que yo planteo allí es que el agente externo, también sucede mucho con una persona que es propia del territorio, pero mucho del agente externo no tiene noción de su participación en este ciclo, de cuál es su lugar y cuál es el rol que puede tener cuando hace bien y cuando no lo hace. ¿Cuál determinante es que no se ocupe de lo que produce mientras están en los territorios hermosos, paradisíacos, que cuando llega los encuentra preciosos? Y cuán importante es que en realidad tenga conciencia de que nadie más que él, que ella, que nosotros podemos ocuparnos de lo que producimos en términos de desechos, en términos de lo que se puede reciclar y demás, como lo explicabas hace un rato. Bien, justo eso nos lleva entonces a ver las iniciativas de reciclaje, de aprovechamiento, de transformación de residuos que se están haciendo en el territorio. Y aquí nos vamos de Buenaventura para el Chocó, al municipio de Nuquí, donde Carlos Mosquera nos va a contar cómo lo están manejando en el área protegida de Tibuga. Mi nombre es Carlos Mosquera Murillo, representante legal de la red de reciclaje ubicada en el casco urbano del municipio de Nuquí, en el barrio Miraflores. La problemática que hay del manejo de residuos sólidos en Nuquí, podríamos decir que hay mucha gente que no ha tomado conciencia y sigue arrojando los residuos a playas, ríos y calles. La razón por la que vimos una oportunidad de negocio fue debido al alto grado de contaminación ambiental y visual, y tuvimos la visión de aprovechar esa parte. Salimos del centro de acopio con un vehículo motocarguero, llegamos casa a casa, restaurantes, hoteles, tiendas y otros negocios. Luego volvemos al centro de acopio, clasificamos el material, lo compactamos, lo pesamos y lo almacenamos. Los retos a encarar, podríamos decir, que serían tener mejores condiciones de limpieza a las playas, ríos y manglares, y tener así una oportunidad de generar empleo, así sea a menor escala. El de las comunidades en el reciclaje va por un buen camino, debido a que la gente de una u otra forma ya va tomando conciencia de la problemática de estos materiales. Falta por hacer talleres y explicarle a la gente de las comunidades la importancia de la misma, pero se ha avanzado bastante y esperamos seguir fortaleciendo esa parte. Jair, mencionabas lo que hacemos cuando vamos a estos territorios, cuando nos encontramos en las distintas comunidades y poblaciones y cómo debemos ser responsables en cada acto que va sumando. Pero te quería preguntar también en lo cotidiano, en tu día a día, ¿tú qué haces o qué recomiendas y cómo, a qué reflexiones nos puedes llevar como esa idea de que, como en la minga, cada esfuerzo cuenta? Sí, perfecto. Mira, yo te decía cuando vamos y de pronto no hago justicia a la relación que con el territorio tengo y muchas personas que no habitamos en el día a día ahí, tenemos. Y es que em, también hablaba de lo urbano, afrourbanita, como digo yo, como una noción de entender que una cosa es vivir al lado del mar y como Carlos que nos contaba hace un rato, cuando estaba pequeño, el ir a pescar era un juego, pero un juego que luego se convirtió en una razón para él sentirse parte de ese territorio, para sentirse con responsabilidades y con afectos hacia ese territorio. Entonces, ¿qué hago yo en mi día a día? Pues en mi día a día lo primero que hago es que desde mi rol, que es el de autor, que es el de investigador, yo tengo unas preocupaciones que revelo en lo que escribo, en aquello de lo que investigo. Afrourbanita como concepto es como mi asunto, digamos, de mayor interés, el que más tiempo le he dedicado a mi investigación. Y lo que yo hago es intentar que quien lea perciba en la diversidad étnica de las comunidades, en este caso afrocolombianas, unas virtudes, pero unas virtudes que están 100% conectadas con la necesidad de respetar la diferencia. ¿Cómo se puede proteger, cómo se puede aportar en la protección de los territorios? Primero, comprendiendo que existen desde la diversidad
existen desde unas maneras tradicionales de cuidarlos, que yo, por mucho que tenga ciertos conocimientos adquiridos en la academia, por ejemplo, o conocimientos que obedecen a mi lugar de enunciación, yo tengo que respetar y reconocer las prácticas ancestrales, antiquísimas, que han estado en ese territorio. Pero al mismo tiempo, en ese territorio hay una necesidad de reconocer que hay procesos de afuera que pueden aportar en el mejoramiento de los mismos. Para nadie es un secreto que si llega desde afuera un músculo como el que en este caso nos permite tener la Embajada de Suecia a través del programa de la Minga, pues evidentemente eso va a apoyar el día a día, las actividades, va a fortalecer la práctica ancestral. Entonces yo lo que hago es en mis relatos, en mis artículos, en lo que escribo y en lo que hago, es mostrar que hay unas relaciones entre el afuera y lo que está dentro, que en la medida en que se respeten mutuamente pueden progresar, pueden favorecer las necesidades que el medio ambiente revela. Y en mi día a día, en mi casa, pues obviamente tengo unos compromisos, por ejemplo, con el plástico, bien lo decías, y siempre me ha dicho desde que te conozco, no plástico, no plástico, no plástico, entonces tengo la bandera del no plástico. Tengo un compromiso también que tiene que ver con unas prácticas que desde mi hogar me enseñaron cuando estaba muy pequeño, y es de separar mis residuos. Eso desde pequeñito me lo enseñaron. Aunque no tengas todos los tarros con todos los colores, puedes tener bolsas separadas. Por ejemplo, que la persona que hace la recolección de las basuras no tenga necesidad de adivinar en cuál hay vidrios y en cuál no. Es una cosa tan básica que podemos hacer nosotros en casa, es separar el vidrio, lo que puede cortar a la persona que hace la recolección del cartón, por ejemplo, del papel, del propio plástico. Y son cosas que si desde pequeñito te enseñan, no te va a costar trabajo entenderlas, no es una tarea que ocupe tu cabeza en adivinar cómo poner y dónde poner, no, es orgánico, es natural, es nuestro, y en la medida en que desde muy pequeños, pequeñas nos lo permitan a conocernos, lo hereden, nos lo transmitan, luego en la vida simplemente fluirá, como en el caso mío tengo la fortuna de que fluya porque desde pequeño en mi hogar me lo heredaron, me lo permitieron conocer. Creo que entonces eres muy afortunado por haber tenido esas preguntas desde tu casa y desde que, como dices, siendo niño, te invitaron a conectarte y a cuidar esta casa común que tenemos, que es nuestro planeta. El único que conocemos, el que habitamos y el que con nombre ahí sí en mayúsculas llamamos tierra, y es al que nos arraigamos. Y creo yo también profundamente que cada una de las acciones va contando, pero sin embargo necesitamos como un marco grande, un marco global que nos inspire y que nos en las acciones, porque bien en la literatura y en la creación de relatos y la escritura, pues en ese momento nada, naturalmente, evidente, me llevó a pensar como, bueno, nuestro rol como especie, como consumidores, nos obliga o nos invita más bien a pensar de dónde viene lo que tomamos y a dónde va cuando lo desechamos. Y en cómo sentirnos y reconocernos parte de una cadena de seres que habitamos en este planeta y que no es solo nuestro, que lo compartimos con muchos y que como cada una de las acciones va llevando a cuidar o deteriorar, pero sin duda estamos en ese camino hacia, siento yo y lo creo firmemente por cada una de las acciones que estamos haciendo y como con estas miradas de largo plazo, como que siento que nos estamos desviando de ese escenario de destrucción y deterioro para algo más propositivo. Dale. Sí, mira que, por ejemplo, el hecho de que Renacimiento sea un relato que tenga unos principios en cuanto a su estructura narrativa que obedecen a preocupaciones medioambientales, hace que yo esté hablando aquí en este momento. O sea, el que mi producción, en ese caso literaria, respete o invite a respetar unas, unos principios de protección de los recursos, de cuidar los recursos, de explotación responsable, pues evidentemente me permite en este caso que otras personas que en este momento están observando vayan a renacimientos y se genera un ciclo, que es el ciclo de ir a la literatura en este caso, pues porque lo que hago es la literatura, pero es el caso de ir a la literatura a través de un interés por lo medioambiental, y posteriormente de eso genera ese ciclo que hace que quien está leyéndolo no solo tenga intereses por lo que la narrativa estaba planteando, por lo que la prosa está diciendo, por la prosa estética, sino también por lo que en su contenido se está develando, que es, ojo,
vos en tu día a día también puedes hacer, también podés aportar. Y no necesitas, pues, como estabas diciendo hace un rato, sí, hay acciones globales importantes que son un impactos que responden a la unión de todos, ¿no? De fuerzas de todos los orígenes. Pero también hay unas acciones silenciosas que impactan profundamente. Y es esa que te planteas un rato, la responsabilidad en nuestro día a día. Algo tan básico como tirar la basura o no en el lugar que corresponde. Eso, que parece básico, que parece una simpleza, que dirá, bueno, sos un individuo en un planeta lleno de millones de individuos. A ver, vos sos un individuo y como vos hay otros tantos que juntos son un montón, somos un montón. Y aquí estamos dos que somos un montón de un montón que están leyendo, escuchando, viendo y diciendo, yo también hago parte de esos individuos que somos todos un montón. De acuerdo, por fortuna, somos muchos los que nos juntamos entonces en ese sentido. Y yo también creo profundamente en eso, como en esos esfuerzos locales con la mirada global, perdón, que van contribuyendo al cuidado de estos territorios, de estos paisajes, de esta cultura, de la diversidad, tanto biológica como social, comunitaria, cultural, sin duda. Y en ese sentido, quisiera como que pasáramos a otro de los elementos que protegemos y cuidamos desde el relato, sin duda, pero también desde la minga con las acciones de conservación. Y son todos estos escenarios, como el fondo de pantalla que tengo, de los escenarios paisajísticos, los escenarios de los ecosistemas, con esa riqueza de manglares, cascadas, fuentes de agua por doquier, pero también lo que sustenta las comunidades locales con su conocimiento, sus saberes, sus prácticas, la riqueza gastronómica que también tenemos la fortuna de aprovechar y disfrutar, como veíamos y conectando con el comienzo, con la piangua y el pescado que se extraen de estas regiones. Y en el caso del turismo, se vienen implementando prácticas responsables que buscan no solamente generar bienestar, sino que cuando se basan en la naturaleza y en los saberes ancestrales, pueden realmente generar impactos tanto en las comunidades como en quienes visitan y conocen las áreas cuando se acercan. En ese caso, Neilfer Baloyes, desde Nuquí, nos cuentan las prácticas que están realizando desde la comunidad. Muy buenas tardes, mi nombre es Neilfer Baloyes Angulo, soy del municipio de Nuquí, soy el coordinador del circuito de turismo alternativo a la Combancha. Es un día de naturaleza, se trata de un viaje responsable que hacemos en el Golfo de Tribugá, donde salimos desayunados a las 8 de la mañana hacia el corregimiento de Tribugá. Hacemos recorrido en kayak con una duración de 3 horas aproximadamente, acompañado de un guía local. Tomamos un refrigerio y seguimos hasta la comunidad de Jurubirá a disfrutar del sendero Los Anturios y baños en los termales de Jurubirá. Luego tomamos el almuerzo de pescado que le dan a uno con salsa de lulo y hierbas de azotea. Después visitamos Playa Morromico, que está a 10 minutos en lancha del corregimiento de Jurubirá, conservando el medio ambiente y mejorando el bienestar de la población con los recursos recibidos por nuestros clientes. Surge como una alternativa de conservación y mejorar la calidad de vida, especialmente las comunidades que tienen planes de manejo de manglar, como son las comunidades de Jurubirá, Tribugá, Nuquí, Panguí, Coquí. El ecoturismo, lo bueno que ha dejado, un tema organizativo que nos ha permitido hoy prestar un servicio de calidad y eficiencia. Las personas que se dedican a la prestación de hospedaje, otros a restaurantes, hoteleros, guías. Invitamos a que visiten el municipio de Nuquí, Chocó, Colombia, para que disfruten de nuestra naturaleza, ríos, cascadas, selva, mar y playas. Les recomendamos a los turistas que nos visitan que hagamos un turismo con responsabilidad. Busque la compañía de un guía para los recorridos. Siga las instrucciones del guía. Respete la flora y la fauna presente en el área. Respete las tradiciones culturales de la comunidad. No arrojar basuras. No se lleve ninguna especie o animal.
No fumen las comunidades. Vemos y entonces y sentimos un Pacífico diverso, biodiverso, culturalmente rico. Y desde la literatura, Jair, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo lo expresas? Ya que estaba pensando en un fragmento aquí de Renacimientos que dice, a la mañana siguiente el brillo del sol dejaba ver un verde césped en la cancha y los otrora secos árboles estaban llenos de flores y sus hojas rebosantes de vitalidad. Cantaban pájaros que tan solo el más viejo del lugar había oído en su niñez y el mar estaba tan limpio como si recién lo acabara de hacer el dios. Pensaba justamente en ese fragmento y lo busqué, aquí estuve como encontrando renacimientos porque sentía que lo que nos decía Carlos Andrés Hinojosa hace un rato con su relación que en principio era de juego, ir a pescar era divertido, era juego, sentirse parte de algo divertido con la familia, luego se convierte en un asunto de protección, de una necesidad de tener derecho a practicarlo, pero de derecho también a que no se termine. Siento que todo eso que revelan los paisajes del Pacífico colombiano, los recursos, el marco tan hermoso que este territorio tiene, que esta región tiene, habla por el derecho a que no se termine, a que a que pueda existir. Y ese derecho nos entrega como contramano, como parte de la negociación, un deber. Y es que los únicos que podemos hacer que ese derecho se cumpla, el de existir para el Pacífico colombiano, el de existir para las playas hermosas, para lo paradisíaco que vimos en los videos, los únicos que podemos garantizar que ese derecho se cumpla somos nosotros con nuestros deberes de la protección, de nuestro cuidado. En la literatura, la narrativa puede ir desde una propuesta poética como el litoral humano, algo tan increíble como el humano litoral que escribió el maestro, em, se me escapa el nombre, algo tan hermoso como el humano litoral, pero también puede ser ficción, pero también puede ser una prosa en la que, como en el caso mío, yo revelé de un principio en el que la situación habla de el Pacífico expuesto a peligros, el Pacífico lleno de aceites, el Pacífico lleno de invasores que lo destruyen, y luego un espíritu que es una heroína que lo protege, que lo cuida, que lo recupera y que se lo entrega nuevamente a la gente y la perdona y le dice, mira que te lo estoy entregando para que lo cuides. No me hagas venir nuevamente a protegerlo porque seguramente no lo voy a hacer. La literatura responde a las inquietudes que cada uno tenga y en mi caso, como autor, como investigador, responde a mis necesidades de decir, el derecho de nuestros territorios es el derecho de existir que tienen nuestros territorios es posible si asumimos el deber de permitirle existir. De acuerdo. Y creo que se nos agota el tiempo, pero entonces, si quisieras dar alguna última recomendación a quien quiera narrar el Pacífico, a quien quiera contarlo o incluso cualquier otro territorio, dale un minutico antes de despedirnos y saludar a los que están aquí con nosotros. Bueno, súper. Entonces, lo primero es que yo dije el humano litoral y dije que había olvidado el nombre del autor. Bueno, es Elías Martán Góngora. Mis respetos y mi ofrecimiento de disculpas para quien estuvo viéndome patinar con el nombre de semejante monstruo. Eh, Eso por un lado. Y segundo, yo creo que si nuestro interés es contar un poco sobre esto que estamos dialogando en esta mañana, en esta tarde, pues lo primero que tenemos que hacer es recurrir a nuestra experiencia. Y si no la tenemos, llenarnos de experiencia. Caminarlo, recorrerlo, dialogar. Leerlo no es coger las páginas solamente, sino sentarse y mirar el día, cómo pasa al lado de cualquiera de las tantísimas playas que tenemos en el Pacífico colombiano. Entender que el Pacífico colombiano no solamente es el mar o la selva, sino también, de muchas maneras, el asfalto en una ciudad como Cali, en un territorio como el distrito de Agua Blanca, perdón, lleno de un montón de hijos e hijas e hijes del Pacífico colombiano. El Pacífico colombiano también es aquello
que su gente, la que lo siente, es. Más allá del color, más allá de la tonalidad de tu piel, el Pacífico colombiano también es lo que todo aquel que lo siente propio es, lo que hace con ello. Y si usted quiere escribir, si usted quiere narrarlo, pues evidentemente en mi caso lo que le podría sugerir es que se llene la experiencia y que su interpretación del mundo obedezca a esa experiencia, a lo que usted le... No tiene que ser una crónica de lo que vivió, por supuesto, es una lectura que obedece a una vivencia, aquello que usted experimentó en ese proceso de descubrir y que usted sigue experimentando en el día a día, como lo hago yo, que en este momento no me encuentro ni en el distrito ni en mi país, pero lo estoy sintiendo todo el tiempo parte, porque en definitiva ese lugar de mi enunciación es lo que termino siendo yo. Totalmente. Gracias, Jair. Gracias por No, gracias a ti. compartirnos desde la distancia, pero con la cercanía de quien conoce, se pregunta, se preocupa, se ocupa más bien, y se conecta con la voz, con la historia, con las culturas, con este territorio, que todavía sin duda seguiremos como tratando de entender y tratando de conectarnos mejor con él. De verdad, mil gracias a ti. Muchísimas gracias a todas las comunidades que creen profundamente en la Minga y que le apuestan a que sus sueños y sus ideas de conservación del territorio pueden ser realidad, porque así lo vemos. Nosotros vemos hoy territorios posibles creados con la Minga para comunidades que viven y habitan estos territorios en el Pacífico colombiano, pero que han venido transformándose con buenas prácticas basadas en sus conocimientos y el apoyo que estamos logrando con donantes y socios como Suecia, pero de la mano de muchos, de la mano de todos los que creemos en que la conservación y la vida son posibles si pensamos de una manera distinta a nuestro entorno. Entonces, mil gracias de nuevo a ti, a todos, a la Feria del Libro, por estar hoy acá y por abrirnos este espacio para la conservación. Y de nuevo, Suecia, nuestro aliado para la conservación de los bosques, mar y gente, muchas gracias por creer en nosotros. Gracias a ti, gracias a quienes estuvieron.